Hola, ¿qué tal? Soy Suriel Chacón, director periodístico de la multiplataforma tiempo26.com. Y en esta ocasión, estimados amigos, como ya lo hemos anunciado en horas de la tarde, tenemos como invitado especial a un personaje sumamente importante de América Latina, un luchador, un guerrero, un combatiente contra el castrochavismo. Tenemos a Carlos Sánchez Berzaín. Atención con lo que voy a decir. Él es abogado, es político, es un analista internacional de renombre, pero algo muy importante también. Este señor fue ministro en dos ocasiones de la presidencia de Bolivia, fue ministro del gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero hay más. También es director del Instituto Interamericano para la Democracia con su sede principal en los Estados Unidos. Una especie de tanque de pensamiento, un think tank contra el comunismo, pero también ahora, lamentablemente, se encuentra en condición de exiliado en Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín. Muy buenas noches y muchas gracias, de verdad, por haber aceptado esta cordial invitación, estimado Carlos. Encantado, señor Chacón, le agradezco mucho la presentación. Simplemente precisar que el Inter-American Institute for Democracy es un think tank de los Estados Unidos que defiende los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Y en ese Fabuloso. sentido, entre los trabajos más importantes que ha estado haciendo en los últimos años, ha trabajado y trabaja el tema de las dictaduras del siglo XXI en las Américas. Y esta es una organización que está integrada por intelectuales, políticos, académicos y ciudadanos de todas las Américas. Nuestro consejo consultivo está integrado por numerosos expresidentes, catedráticos, gente del pensamiento tanto de América Latina como de los Estados Unidos. Un verdadero tanque de pensamiento, en todo caso. Bueno, el motivo principal de esta entrevista, estimado Carlos, es el siguiente. Recientemente hemos visto a Evo Morales entrando como Pedro en su casa en el Perú, llevando una agenda política intervencionista en el país, reuniéndose con diferentes sindicatos. ¿Qué planes o qué es lo que le trae a Evo Morales al país, al Perú, ahora que sabemos que Pedro Castillo está en el gobierno, estimado Carlos? ¿Qué opina usted al Bueno, respecto? para entender lo que está pasando hoy día en el Perú hay que entender un poco lo que pasa en el siglo XXI, desde hace 21 años en las Américas. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas y era la dictadura de Cuba, con su jefe Fidel Castro, y estaba agonizando en lo que llamaron su periodo especial. Entonces llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato acudió a rescatar la dictadura de Cuba, le dio dinero, le dio petróleo y terminó entregando Venezuela entera. Y por eso en el siglo XXI se pone en marcha la reactivación del castrismo que estaba agónico con el aporte de dinero y de recursos que hace Chávez. Y por eso en el siglo XXI el castrismo del siglo XX se llama castrochavismo, que se presenta inicialmente como un proyecto populista, después como socialismo del siglo XXI, que opera a través del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, y que ha logrado expandir las dictaduras del año 99, que había solo una, en algún momento a 5, Venezuela, eh, Ecuador con Correa, que ya no está, Bolivia con Evo Morales, ahora con Arce Catacora, y Nicaragua con Ortega y Murillo. Daniel Entonces, en Ortega. ese contexto hay dos Américas, y ese es el título de uno de mis libros, una América democrática y una América dictatorial. El eje de confrontación en el siglo XXI en las Américas no es un eje de confrontación de derechas e izquierdas, no es un eje de confrontación ideológico, no es un eje de confrontación ni siquiera económico. No chocan la América del centro contra la periferia, no choca la América del primer mundo contra el tercer mundo, no choca ni siquiera esa división de América que se quiso hacer en algún momento, la América anglosajona con la América latina.
El choque es dictadura y democracia, porque mientras la mayoría de los países están en democracia, y este debió ser el siglo de la democracia plena en las Américas, porque le quiero recordar que el 11 de septiembre del 2001, precisamente en Lima, Perú, se firma la Carta Democrática Interamericana que proclama la democracia como un derecho de los pueblos y establece la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, en vez de que la democracia se asiente en base a ese tratado constitutivo tan importante. Lo que pasa es que se deteriora la democracia, las dictaduras crecen y hoy día las democracias están bajo acoso. La democracia de Colombia está bajo acoso, la de Chile, la del Brasil, la de la Argentina, la de México y la del Perú, que hasta aquí había llegado de alguna manera salvada institucionalmente, acaba de caer en las garras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, con la llegada a la presidencia de Pedro Castillo, que es un autoproclamado y confeso militante del castrismo o del castrochavismo. En Entonces, en efecto. ese escenario, si entendemos ese escenario, entendemos lo que está haciendo Evo Morales en el Perú. Ahora, ¿usted cree que Evo Morales está, bueno, hospedándose pues en el Westin, yendo a los restaurantes, teniendo una presencia política en el país de alguna manera para legitimar y respaldar la alicaída efigie del presidente autoproclamado, como es Pedro Castillo? Además, se reúne con Vladimir Cerrón, que es en todo caso un operador de Cuba, de la narcodictadura cubana, y que no precisamente es un personaje que está de alguna manera como titulado como médico neurocirujano. Entonces, ¿por qué usted precisa que Pedro Castillo, por ejemplo, está cavando su tumba o su fosa y que lo más probable es que no va a llegar a los 100 días de gobierno? Mire, por lo siguiente, porque el castrochavismo está en un ataque frontal para copar el Perú. Pero Pedro Castillo ha tomado la presidencia, pero no tiene el poder. La democracia peruana tiene todavía solidez. ¿Por qué? Porque tiene división y separación e independencia de poderes. Hay un parlamento, tiene una constitución que es sólida, que tiene un sistema semipresidencial parlamentario, tiene un conjunto de instituciones que tienen niveles de independencia aceptables. Hay todavía jueces imparciales, aunque hay jueces que han demostrado su parcialidad en algunos casos. Se espera una actuación imparcial de los jueces. Hay un sistema de fiscales que todavía puede acusar con algún tipo de independencia, y eso es institucionalidad democrática. Le quiero recordar que los 5 elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática, son el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir el respeto a la ley, la separación e independencia de poderes, las elecciones libres y justas y la libre organización política. Ninguno de esos elementos existe ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, y menos en Cuba. Entonces, lo que van a hacer en su programa los castrochavistas de la mano de Castillo en el Perú es tratar de ir destrozando esos elementos esenciales de la democracia, y ahí van a chocar con la resistencia del pueblo peruano. Que ya está Castillo en las ya, calles, por cierto, ya están en las en las calles. calles y en la ley, porque la ley tiene que empezar a funcionar. O sea, no puede ser que suceda en el Perú lo que pasó en Venezuela. El año 99 llega a Venezuela Chávez y dice: juro sobre esta moribunda constitución, y jura liquidar la constitución y la liquida. El día que él hizo ese juramento debieron haberlo procesado, porque en el orden constitucional nadie puede jurar para liquidar la constitución. Como Evo Pedro Morales Castillo, perdóneme que le interrumpa, como Pedro ayer, Castillo que ha jurado por la nueva constitución, es decir, por una constitución inexistente. Jamás en la vida se había escuchado ni siquiera al dictador Velasco ni al chino, básicamente que se jure por algo que no existe, doctor. bueno, en el marco del Estado de Derecho eso es un delito y deberían procesarlo. Yo le digo, lo que pasa es que las dictaduras del castrochavismo se instalan porque el sistema democrático no defiende sus instituciones. Y para volver a Evo Morales, ¿qué está haciendo? Está llevando la aplicación de la agenda castrochavista, porque él en Bolivia
manejado por el sistema de inteligencia cubano y venezolano, ha liquidado la República de Bolivia, ha impuesto una asamblea constituyente que está expresamente prohibida por la Constitución boliviana, ha suplantado la República con 6 masacres, ha matado gente, ha falsificado una ley de reforma constitucional, ha falsificado una asamblea constituyente y ha alterado los resultados de un referéndum y ha creado un Estado plurinacional que es el narcoestado que ahora manejan y lo ha hecho a pura violencia, a pura falsificación, generando centenas de presos políticos, más de 1.500, 1.800 exiliados en su momento y persiguiendo a la gente, utilizando el sistema judicial para perseguir. Después de eso, para permanecer indefinidamente en el poder, ha vuelto a falsificar, acaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos de declarar en un fallo consultivo que no es un derecho humano la reelección indefinida. ¿Por qué? Porque Evo Morales, manipulando los tribunales constitucionales que él mismo impuso, que les responden a él, hizo declarar para ser candidato el año 2019, que él tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente, después de que perdió el referéndum del 21 de febrero del 2016, donde Bolivia le dijo no. Entonces, toda esa metodología criminal que repite lo que pasó en Venezuela con Chávez y Maduro, que repite lo hecho por Correa en el Ecuador y lo que ha hecho y está haciendo Ortega en Nicaragua, la están llevando al Perú y la están llevando al Perú y empiezan primero adormeciendo a la gente, haciéndose a los que no van a cambiar nada, tratando de socavar la base institucional, reclutando a la gente de la oposición, dividiendo la oposición democrática y después terminan con la democracia, porque uno de los artes que tiene esta gente, que es un arte criminal, es a partir de minorías relativas falsificar mayorías absolutas. Evo Morales nunca ha tenido mayoría absoluta en Bolivia. Como no la tiene en este momento Castillo, que tiene el 17% de la primera vuelta y punto, porque la segunda vuelta está señalada de graves casos de fraude electoral que bien haría el Parlamento peruano en investigar. Ya lo están investigando. Se ha abierto un grupo de trabajo, una comisión para investigar esos presuntos actos irregulares que han sido cometidos desde el Jurado Nacional de Elecciones y desde la OMPE. Bueno, mire, el tema principal de la entrevista es hablar sobre lo que no se conoce de Evo en el Perú. En Perú piensa la gente que no está informada que Evo Morales es un valiente sindicalista cocalero del pueblo que está viniendo al Perú a hacer una visita cotidiana a su amigo Pedro Castillo y Vladimir Cerrón y que tiene todo el legítimo derecho de hacerlo, cuando en realidad lo que se está viendo es simplemente un pulsímetro de cómo se está llevando a cabo y qué cosas se va a hacer en las próximas semanas para quebrar la moral, la dignidad de las masas populares que en efecto a estas alturas están volcadas en las calles todos los días. Casi hay plantones multitudinarios, masivos, que rechazan. Entonces va a llegar un momento donde quizás esta población tan activa que está ahora con los motores calientes, digan pues, ¿por qué estamos marchando si estos no van a hacer ningún cambio constitucional o estos no quieren? Y el mismo Cerrón, estimado doctor Carlos, señala que ellos, los comunistas, no llegan de visita al poder. Ellos Bueno, llegan a ver, a quedarse. bueno, una cosa que le quiero decir, el castrochavismo, toda esta gente que forma un grupo criminal no son políticos. Lo primero que hay que hacer es separar la política de la delincuencia organizada. El castrochavismo es un grupo de delincuencia organizada transnacional, porque la política tiene parámetros de respeto a la ley, rendición de cuentas, temporalidad en el cargo, respeto al derecho ajeno. Yo quiero recordarle que la democracia no es el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno que garantiza a las minorías en el marco del Estado de Derecho y las libertades fundamentales. O sea, la gente que llega al poder con los anuncios que hace Cerrón, Castillo, como llegó Chávez, como llegó Morales, son criminales que están anunciando y hay que creerles el destrozo de la democracia. Dicho ¿Cómo, eso,
Dígame, Porque dígame, además continúe. cumplen, o sea, cumplen. Chávez liquidó Venezuela, Evo Morales liquidó la República de Bolivia y la convirtió en narcoestado. Mire lo que está haciendo Ortega con toda la oposición presa en Nicaragua, o sea, cumplen. Yo le digo al pueblo peruano, créanle a Castillo, créanle a Cerrón en lo que dice, porque ellos repiten su agenda y la gente dice, no, esto no va a poder pasar y pasa. Y Entonces, dígame una dicho eso, cosa, ¿qué es lo sí. que debería de hacer la oposición ahora que por momentos se fragmenta, se divide, se atomiza, pero por momentos como que recapacitan y se dan cuenta en efecto que están lidiando con una organización criminal denominada los Dinámicos del Centro, que es una organización sanguinaria, extorsiva, que ha estado emitiendo licencias de conducir a montones para poder financiar la campaña de Pedro Castillo. Se conoce muy bien que hay muchísimas irregularidades y en efecto, la población ya debe de cambiar esa concepción, ese concepto de que nos estamos enfrentando a un profesor semianalfabeto que no tiene muy buena dicción, vocalización ni vocabulario, porque en realidad aquí nos estamos enfrentando, como usted precisa, a una organización criminal que de alguna manera ya tuvo éxito en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, que ya está teniendo éxito en Bolivia. Prácticamente ya están poblando todo el aparato del Estado ya está poblado y lo único que le queda a Bolivia es prácticamente su gente y volver a hacer pues algún tipo de manifestación, una primavera boliviana, doctor Carlos. A ver, mire, lo que yo quiero decirle es que este es un grupo de delincuencia organizada transnacional. Castillo no está manejado por Evo, Evo es la punta de lanza. Castillo es el caballo de Troya. ¿De quién? Del castrochavismo. Esto está manejado por los grupos de inteligencia cubanos y venezolanos que operan a través del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que tienen su reflejo y su organización local en las denominaciones que usted acaba de mencionar en el Perú. Ahora, en ese sentido, la respuesta a su pregunta, ¿qué deben hacer los líderes peruanos? Es primero entender cuál es el eje de confrontación. El eje de confrontación hoy día en el Perú no es ideológico, porque Castillo y Cerrón y Evo Morales no representan a la izquierda. Hay otro tipo de izquierda democrática que es muy respetable, pero esto no es izquierda, esto es castrochavismo, y castrochavismo es delincuencia organizada transnacional para tomar el poder y mantenerse indefinidamente en el poder, destrozando la libertad y terminando con la economía de los países. Mire dónde está Venezuela, más de 6 millones de venezolanos escapando del país más rico de América Latina. ¿Por qué? Porque llegó el castrochavismo. Mire dónde está Cuba, es una cárcel donde la gente pide libertad y muere de necesidad, de hambre, pero está encarcelada en su propio país. Mire dónde está Nicaragua. Hay Terrible. más de 150,000 exiliados en Nicaragua y Bolivia. En Bolivia hay más de 45 presos políticos. En los últimos 3 o 4 meses hay más de 1.800 exiliados certificados por el ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, y la persecución política es diaria. En Bolivia no hay oposición, los opositores son rehenes porque cada uno de ellos tiene un juicio o varios, y si se salen de la línea que quiere el régimen, pues los meten a la cárcel o tienen que salir al exilio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el Perú? Entender que el eje de confrontación no es un eje político de izquierda o derecha. Esto es el crimen organizado contra la democracia peruana, contra la libertad, contra la nación peruana. Y ahí los líderes democráticos se tienen que unir más allá de su pensamiento político, más allá de su ideología, más allá incluso de sus programas, para defender la democracia y la nación boliviana y reponer en el Perú la condición plena de democracia a través del cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes y el juzgamiento de los hechos criminales que se están cometiendo con los que se amenaza al Perú. Y cuando eso suceda, cuando el Perú tenga normalidad, venga de nuevo el tema de los programas, el debate y la disputa por el poder entre derecha e izquierda o lo que fuera, porque si no, corren el riesgo de terminar como Bolivia con una no oposición, con un grupo de rehenes que no pueden ser opositores, o terminar como Nicaragua con todos presos o exiliados, o terminar como Venezuela discutiendo en México cómo van a legalizar al dictador para hacer una elección que, como se ha calificado, es una elección en dictadura y es una elección con crímenes de lesa humanidad.
El Perú está a Recientemente, tiempo de defender su sistema. En el Perú, les reitero el concepto con el que he empezado. Castillo ha tomado la presidencia, pero no tiene el poder. No dejen que rompa la democracia para tener el poder absoluto. en efecto, recientemente, por ejemplo, en la segunda vuelta, se ha encontrado un arsenal de armas de guerra de origen ruso y chino en las fronteras entre Bolivia y Perú, donde habían 6 individuos de porte militar que estaban metiendo armas al Perú. Mire, yo le voy a Lamentablemente, decir, Bolivia con Evo Morales y con el control castrochavista al que está sometido Bolivia, es la plataforma desde la cual están ocupando el Perú. Y es una plataforma que ha servido para que en toda la frontera sur del Perú, la zona del lago Titicaca y toda la frontera tan extensa que tenemos, en el proceso electoral, primero se haga campaña y se haga fraude electoral a favor de Castillo. Segundo, se asuste a cualquier grupo que no sea pro Castillo para que no haga acción política. Y tercero, obviamente, esa es una zona en la que siempre ha existido la presencia y el peligro de penetración guerrillera. En el tiempo de Sendero Luminoso y en el tiempo del MRTA, la penetración era del Perú hacia Bolivia. Pero ahora que Bolivia está ocupada por el castrochavismo, la penetración es de Bolivia hacia el Perú y eso es muy claro. Y Evo Morales, entre otras cosas, lo que hace con su presencia, como si fuera un virrey en Lima, porque él va allá representando la estructura del castrochavismo, es ir a precisar y a empujar el cumplimiento de la agenda y a hacer que el caballo de Troya, que es Castillo, empiece a sacar y a mostrar todo aquello que ha encubierto en la elección para liquidar la democracia. ahora, ¿qué delitos penales o acusaciones penales tiene actualmente abiertos el autócrata Evo Morales Ayma? Tengo entendido y hemos estado leyendo mucha información sobre pederastía, Mire, pedofilia, Evo Morales, narcotráfico, terrorismo. déjeme describirle quién es Evo Morales. Evo Morales, primero, no es un indígena. Una de las falsificaciones que hacen es decir que Evo Morales es indígena. Su apellido es Morales, de padre y de madre Aima. Él es un mestizo boliviano, es un ciudadano boliviano, resultado de la nación boliviana que proclama la unidad en la diversidad, nación que él quiere destrozar. Pero es un mestizo que no habla ni quechua ni aymara. La próxima vez que que vaya Evo Morales, háblenle en quechua o háblenle en aymara, no habla. Además de que habla a medias el español, él no habla ni quechua ni aymara. Entonces es un impostor. Hay un libro escrito por un famoso autor argentino que dice Evo Morales, el impostor de la Pachamama al narcoestado. Ujú. Él empieza a tener notoriedad a principios de la década del 90 como dirigente que defiende el cultivo de la coca ilegal, porque en Bolivia hay dos clases de coca, la coca legal destinada a los usos tradicionales andinos, de los cuales participa el Perú, el Ecuador y parte de Colombia, que es el acullico, los tés, ciertos temas de salud. Y para eso la ley en Bolivia reconoce el cultivo de 12.000 hectáreas. Pero todo lo demás es coca ilegal porque va al narcotráfico. Entonces hay dos zonas de cultivo de coca, la de los Yungas de La Paz, donde está la coca legal, y la de la zona del trópico de Cochabamba, Chapare, donde está la coca ilegal. Y ahí se asienta Evo Morales y empieza a defender esa coca ilegal. En la década de los 90 se pone en marcha una política muy enérgica de lucha contra el narcotráfico y Evo Morales pierde en los espacios de lo que es la erradicación y se llega a un punto en que al final de la década del 90 Bolivia solo tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. En el camino Evo Morales, para defenderse, aprovechando la ley de participación popular y unas leyes que se hicieron en nuestro gobierno, se convierte en diputado, pero era un diputado sin mayor significación que la defensa de la coca ilegal. Entonces aparece el castrochavismo en el año 99 y Evo Morales empieza a tener dinero, empieza a tener recursos, le mandaban plata, por ejemplo, con premios que le daba el dictador Gaddafi como a defensor de la libertad. Evo Morales recogía dinero de diferentes fuentes y con eso empieza la conspiración. El año 2003 derrocan al presidente Sánchez Lozada, falsifican la ley de reforma constitucional,
Evo Morales llega el año 2006 a la presidencia y de inmediato pone en marcha en base a esa falsificación, una asamblea constituyente, y el resto son masacres, son asesinatos, son persecuciones que marcan ese proceso, que es un proceso absolutamente criminoso. Los actos criminales de Evo Morales se pueden dividir en dos etapas: la etapa anterior a su llegada a la presidencia y la etapa posterior a la presidencia, o sea, en enero del 2006. Hasta enero del 2006, él está acusado de crímenes como dirigente cocalero, ha matado gente civil, ha matado gente uniformada, ha secuestrado gente. Los esposos Andrade son un caso muy notorio porque ha secuestrado a una pareja de jóvenes, un oficial y su esposa, y los ha torturado y ha hecho desaparecer los cadáveres, y hay procesos pendientes por eso. Está la masacre de Sacaba del 2001, por la cual lo separamos del Congreso de Bolivia para que sea juzgado criminalmente, y después él hizo desaparecer la prueba y se las arregló haciendo arreglos políticos con el gobierno de Jorge Quiroga para no ir a la cárcel. Están las acusaciones sobre el narcotráfico y sobre la inducción y la ampliación de los cultivos ilegales de coca. Están los crímenes cometidos en octubre del 2003 en masacres en el Alto de La Paz, donde él produce decenas de muertos que después achaca al gobierno derrocado y lo persigue desde su dictadura. Y ahí usted tiene el Código Penal casi completo, y tan es cierto esto de sus delitos que él se hace firmar 2 decretos de amnistía con Carlos Mesa para que no ser enjuiciado por los crímenes que comete en octubre del 2003. En mi libro, La dictadura del siglo XXI en Bolivia, va a encontrar usted los 2 decretos que perdonan de todos los delitos cometidos a la gente que da el golpe de Estado del 2003. Y usted sabe que amnistía quiere decir perdón del delito. O sea que para darle amnistía a alguien, lo primero que se acepta es que han habido crímenes. Esa es la parte antes de llegar a la presidencia. Cuando llega a la presidencia, los delitos se vuelven mucho peores, porque se vuelven crímenes de Estado. Y aprovecha el Estado para perseguir, para masacrar, para torturar. Hace intervenir Bolivia con fuerzas extranjeras. Sus servicios de seguridad personal y sus servicios de inteligencia son cubanos y venezolanos. Destroza la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, manda a la cárcel mandos militares completos, persigue a líderes políticos y a los que no los subordina, y forma su oposición funcional, con la cual pacta la suplantación de la República de Bolivia. Pero como el pueblo resiste, comete las masacres de La Calancha, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Arani, la masacre de Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas, fabrica las falsas acusaciones de los casos terrorismo 1 y 2, ensangrenta todo el país, se prorroga indefinidamente, falsifica fallos judiciales como el que acaba de ser puesto en evidencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, falsifica el tema marítimo boliviano, gasta millones de dólares para hacer una demanda contra Chile diciendo que iba a recuperar el mar, y lo que hace es perder el mar por segunda vez. Y incendia la Amazonía boliviana, cosa que ahora su régimen está repitiendo, porque incendian los bosques amazónicos bolivianos y habilitan ahí zonas de colonización para tratar de cambiar la población del oriente boliviano, llevando migrantes de occidente forzados para cambiar la votación. Ha creado un padrón electoral donde hay cerca de 1,5 millones de votantes fantasmas. Cuando a él se lo elige el año 2005, Bolivia tenía cerca de 3,5 millones de votantes. En la elección del 2014 y 2019, Bolivia tiene cerca de 7 millones de votantes. Ha subido un 97% el número de votantes, cuando el país solo ha crecido 23% en su población. Pero además de eso, está acusado por haber aprovechado la posición de política de dictador en Bolivia para hacer abuso de menores. Hay una cantidad de investigaciones documentadas y de procesos que se han abierto ya en Bolivia, pero que ahora, como él controla el Poder Judicial y los fiscales los tiene absolutamente bajo su dominio, se han desaparecido, donde él ha embarazado menores de edad, tenía un mecanismo de abuso de menores,
y está documentado, fotografiado y absolutamente probado todo eso, y usted lo puede encontrar a través de Sí, sí, investigaciones de un periodista sí. español de apellido Entrambasaguas. Aquí en la dictadura de Bolivia también se ha puesto a perseguir. O sea, no hay un artículo del Código Penal que Evo Morales haya dejado sin infringir, desde traición a la patria hasta abuso de menores y estupro, desde eh, eh, corrupción. El lavallato boliviano nunca se ha destapado, pero tiene el caso de las barcazas chinas, está entregando a Irán y a la Unión Soviética los recursos evaporíticos y los minerales estratégicos. Hay sospecha de que está entregando uranio a Irán y a Rusia. Han empezado la construcción de una planta atómica nuclear en La Paz, cuando Bolivia es un país que para producir energía eléctrica tiene energía hidroeléctrica, tiene gas, tiene aire, tiene sol, y están construyendo una planta nuclear para tapar con eso la entrega de los recursos que se quieren o que ya se deben estar llevando, como se ha denunciado por parte de agencias israelitas, a Irán, porque uno de los suministradores de uranio resulta siendo Bolivia a través de esa simulación. O sea, no hay un crimen que no haya cometido: asesinatos, torturas, traición a la Violación a patria, menores de edad, pedofilia, pederastía. Bueno, lo que estupro, nosotros, pedofilia. Bueno, entonces no lo, queda nada, y ese es Evo Morales al que presentan como un indígena, cosa que también es otra falsificación, y que un rato u otro va a tener que responder a la justicia, porque él comete masacres, repite las masacres y tiene la metodología que no es suya, es una metodología castrista que se aplicó desde los 60 en Cuba y que ahora con el castrochavismo se repite en el siglo es XXI, decir, es donde decir, te ellos podría, achacan a las víctimas los delitos para tener plena impunidad, manejan a los jueces, los tribunales de justicia y terminan condenando a las víctimas. Le voy a dar un ejemplo internacional aplicado en Venezuela. Sale en manifestación Leopoldo López, lo detienen, el gobierno de Maduro mata gente que protestaba, gente del pueblo, y lo condena a 13 años de cárcel a Leopoldo López por los delitos que comete el gobierno. en En efecto. Bolivia han hecho 100 veces eso. Han repetido lo mismo y lo han hecho y lo están haciendo en este momento con la expresidenta Yanine Áñez, con los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, con una cantidad de presos políticos que Es no tienen ningún inverosímil, el derecho a la tema defensa. de Yanina es sumamente inverosímil que esté pasando y que la comunidad internacional no se haya pronunciado de manera contundente, Bueno, ¿no? es que si no se pronuncia la oposición boliviana, como la oposición boliviana ya no es oposición, sino que son rehenes, nadie puede reclamar por Yanine, porque el que reclama es el próximo preso. Entonces, a eso es donde no tiene que llegar el Perú. Yo le pido, por favor, a los líderes peruanos, al pueblo peruano, que no me crean, que miren la realidad objetiva. Miren Venezuela, miren Bolivia, miren Nicaragua, miren Cuba y miren a quién tienen en la presidencia y qué es el tipo de gobierno que está organizando. Y dejen de confrontarse entre demócratas por cuestiones ideológicas o superficiales o programas que nunca van a aplicar, y mantengan la democracia y defiendan la nación peruana. Lo que se tiene que hacer desde el punto de vista más crítico y sensato es un bloque democrático consolidado, poderoso, con el objeto de derrocar a esta organización criminal que en efecto está tratando de emular todo el mecanismo y la plantilla castrochavista en el país. La Mire, presencia de Evo Morales en el... hay que utilizar bien la terminología. La democracia no derroca. La democracia aplica el Estado de Derecho. En Quienes efecto, quieren derrocar el Estado peruano y quienes quieren derrocar y destrozar la la nación organización peruana criminal. es el castrochavismo. Entonces, sea muy cuidadoso con eso, porque después ellos dicen, nos están preparando un golpe de Son Estado. Y sumamente, utilizan, y son utilizan sumamente toda la hábiles. terminología y toda la protección democrática para proteger al crimen, porque uno de los principales métodos del castrochavismo es disfrazar sus actos criminales de política. O sea, Castillo y Cerrón son políticos, caramba, y están de esa manera poniendo una cobertura política en detrimento de los verdaderos, muy notables y respetables políticos del Perú, a acciones de crimen organizado, de terrorismo y a anuncios públicos con los cuales quieren destrozar
la institucionalidad y terminar con la libertad de los peruanos. Sí, mire, la agenda está clarísima. Las luces y la información que usted nos ha dado referente al antes, al durante y al después de Evo Morales consolidan y confirman las hipótesis y las dudas que algunos peruanos podrían haber tenido con el objeto de alguna manera, de defender incluso lo indefendible, en este caso a Perú Libre, que es el partido, el movimiento político que aparentemente llevó a Castillo al poder. Eso es lo que está pasando ahora. Evo Morales es bien recibido, hay mucha gente que se saca fotos en el país con Evo. No obstante, se realizó esta entrevista, doctor Carlos, con el objeto de conocer a esa serpiente, a ese Mire, operador. yo lo que le voy a decir, señor Chacón, más allá de los adjetivos de los cuales yo no soy amigo, Evo Morales es un criminal. Y es un criminal al que yo personalmente puedo poner en la cárcel en la primera audiencia si es que en Bolivia hubieran tribunales independientes. Justicia. Pero en Bolivia no hay justicia independiente, todos los jueces responden a Evo Morales y por eso persiguen a la gente encargada de acusar al criminal. Por eso Evo Morales tiene impunidad. Por eso en Bolivia no hay democracia. Pero el día que en Bolivia hayan jueces y fiscales independientes, en la primera audiencia, antes de 48 horas, Evo Morales está en la cárcel y no sale más, porque ¿Usted tiene unos todavía, concursos. usted todavía guarda algún tipo de luz de esperanza de que ocurra ello en Bolivia? Absolutamente, absolutamente. Bolivia va a recuperar su democracia en breve, porque no, le voy a decir una cosa, el sistema castrochavista aparenta ser muy fuerte, pero si usted lee, por ejemplo, mi columna de esta semana, estoy describiendo la realidad de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en una frase. Dice, no tienen pueblo, no tienen economía y ya no tienen mitos, son puro crimen. Entonces, ¿cuánto por ciento usted, el pueblo cubano cree que respalda acaso Díaz-Canel? No llega al 5%. ¿Cuánto por ciento cree que respalda en Venezuela al dictador Maduro? No llega al 8%. ¿Usted cree que el dictador Ortega necesitaría encarcelar a toda la oposición si pudiera ganar una elección? No, porque no tiene ni el 10% de respaldo. Y en Bolivia, Evo Morales tiene un repudio superior al 80% y Arce Catacora, que es su operador, porque en Bolivia Evo Morales es el dictador en jefe y Arce Catacora es el jefe de gobierno, el jefe del régimen en ejercicio. No tienen, no llegan al 15% de respaldo popular, o sea, no tienen pueblo, no tienen economía, han recontra endeudado los países para llevarlos a la situación de miseria. Bolivia debe... Actualmente en el Perú ponen como un ejemplo a seguir al modelo económico boliviano. ¿Usted qué tendría que decir No, al respecto? mire, le voy a dar tres datos. Primero, revisen ustedes, y es información pública, Bolivia tiene cerca del 60% de deuda interna y externa de su Producto Interno Bruto. Es inelegible para cualquier crédito. O sea, 60% del Producto Interno Bruto es deuda. Segundo, miren la balanza comercial de Bolivia. Es cerca del 10% del Producto Interno Bruto el déficit anual. Bolivia desde hace años importa más de lo que exporta. Tercero, Bolivia es un narcoestado, lo que sí ha subido es la producción de coca y de cocaína. Y cuarto, Bolivia era un país gasífero, un boom del gas en la década de los 90, nosotros estábamos 5 años adelante que el proyecto de Camisea, mientras Camisea era un proyecto, Bolivia era una potencia gasífera y hoy día no hay gas. Bolivia está importando gas y el ingenio azucarero de Bermejo en el sur del país está produciendo azúcar quemando leña y quemando el bagazo de la caña de azúcar porque en la zona gasífera del Chaco no hay gas. Entonces miren los resultados de Bolivia. Bolivia tiene unas reservas convertidas casi en cero y se imponen simplemente por la fuerza. La pobreza, la miseria, la inseguridad han crecido en Bolivia y miren Venezuela, y miren Nicaragua, y miren Cuba, ¿acaso tienen algún éxito económico? Y los países que lo siguen, la Argentina de Fernández Kirchner, está yendo por el mismo camino. Y ustedes en el Perú, desde que ha llegado Castillo, no han tenido sino un incremento de la inflación, el dólar ha subido, y la gente que puede está sacando su dinero, y Perú, que era el centro de inversión más importante, un país que ha crecido
en inversión y en recursos y en producción los últimos más de 30 años, porque el crecimiento del Perú es un crecimiento sostenido que ha aumentado además la clase media peruana, hoy día está Increíble, ¿eh? empezando a caer. No sé en qué momento ha pasado esto. Estoy seguro que muchos peruanos al despertar cada mañana creen aún que es una broma pesada, una cámara escondida o en su defecto una pesadilla. Bueno, De verdad le digo, bueno, pero ahora la pueden mismo corregir, las mire, oficinas de migraciones en Perú están totalmente abarrotadas de personas que están haciendo colas interminables con el objeto de obtener un pasaporte biométrico y ya mucha gente ha empezado a mirar a otros horizontes, a otras eso es latitudes. una pena. Yo quiero decirle lo siguiente, los países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, no se pueden liberar porque hay falla de liderazgo. El pueblo boliviano logró la renuncia del dictador Evo Morales en noviembre del año 2019. Se instauró un gobierno de transición que no fue de transición, fue un miserable gobierno de continuismo que se corrompió porque se quedó con la constitución, las leyes, las instituciones y los personajes de la dictadura. Parte de esa corrupción fue que usando la constitución plurinacional, la señora Áñez se presentó de candidata porque si hubiera repuesto la constitución de la República no hubiera podido ser candidata. Y el resultado es que hicieron un gran fraude electoral en octubre del 2020 para poner a Arce Catacora de jefe de Estado. Bolivia es el resultado de fraude tras fraude, pero el pueblo está reaccionando y se va a liberar. Lo Me que se alegra. necesita es que los líderes estén a la altura de los pueblos. Y yo creo que ese es un gran mensaje para los líderes peruanos. Ellos tienen que estar a la altura de lo que es la realidad objetiva y hacer cumplir el Estado de Derecho. Y si el presidente, por presidente que sea, uh, saca, empieza a cometer delitos, como que ya ha dado señal de eso, hay que parar prontamente y hay que investigar el fraude electoral porque el señor Castillo no tiene legitimidad. Él y el expresidente Sagasti se encargaron de evitar una auditoría de parte de la Organización Sí, de Estados sí, sí, sí. Americanos que Sí, hubiera sí, aclarado todo el problema. Y sí. además de eso, se encargaron de llevar adelante un mecanismo de tensión y amenazas que permitió llegar al resultado que hoy día el Perú lamenta. En efecto, como yo le dije, la gran mayoría de peruanos han votado por la democracia. La gran mayoría de peruanos que están en todas las ciudades del Perú a estas alturas alzando su voz de protesta, creen firmemente que su voto no se ha respetado y que hubo fraude electoral y que el autoproclamado Pedro Castillo con la aval del Jurado Nacional de Elecciones han cometido un fraude en mesa. Investíguenlo, eso es muy rápido. Y si ustedes, si el Es comité que investigue eso, súper ¿sí? sencillo de trabajar. Ese tema ya se está trabajando en la comisión. Por Bueno, ejemplo, le comento simplemente para que usted sepa algo. A lo mejor no conoce. Guido Bellido, el premier del Perú, Guillermo Bermejo, que es un congresista de Perú Libre de Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón han sido incluidos en una investigación por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de terrorismo en beneficio de Sendero Luminoso y el MRTA. 24 horas después, 6 equipos especiales de la Inspectoría General de la Policía Nacional han allanado las oficinas de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Detalle que yo ya he entrevistado a todos los comandantes, miembros de inteligencia, nunca en la historia de la Policía Nacional ha ocurrido eso. bueno, A todas bueno. luces, lo que aquí se está haciendo, estimado doctor Carlos, es tratar de borrar los indicios y las evidencias contra Eso estos ya ha pasado personajes en clave. Bolivia. Eso ya ha pasado en Bolivia. Evo Morales tenía que estar en la cárcel por la masacre de Sacaba, cometida en octubre del año 2001. Fue separado del Congreso por eso, fue enviado sus mandamientos de apremio para ser enviado a la cárcel y se puso de acuerdo con el gobierno de ¿Y entonces sabe qué? ¿Y sabe qué? y ¿Y sabe qué, le doctor? limpiaron toda la prueba. ¿Y sabe qué, doctor? ¿Qué es lo más triste? Que el director de la Policía Nacional del Perú haya salido en un comunicado señalando que eso es rutinario.
como para poner los paños fríos. O sea, aquí se está haciendo cosas Bueno, sumamente pero preocupantes. debe haber una comisión de Congreso, debe haber, hay mecanismos democráticos, úsenlos y esclarezcan la verdad, porque si eso pasa hoy día, después puede Y pasar ojo, cualquier ojo, cosa, y es así como entra el castrochavismo. y Usted me está ojo, dando las señales de eso. claro, eso ocurrió el miércoles y durante 3 días estuvieron. El sábado por la mañana, nuestro colectivo de activistas convocamos a una marcha el sábado en la mañana. Hubo más de 20.000 personas en el frontis de la sede principal de la DIRCOTE, dándole respaldo al director de la DIRCOTE y poniendo en evidencia que dentro de esa institución había una agrupación, 6 equipos especiales, allanando y recabando información sensible. Sí, pero Allí está la lista de los colaboradores y de los informantes de la Dirección contra el Terrorismo. mire, ese es un trabajo, yo además de haber sido ministro, yo he sido diputado 5 años, jefe de oposición, vicepresidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial. Ese es un trabajo para la Comisión de Constitución, Justicia del Parlamento peruano. Eso Va a tiene ser que muy ser importante, investigado de inmediato estimado, porque así funciona la democracia. en efecto, va a ser muy importante, estimado Carlos, su ayuda, su opinión, porque el Perú, en efecto, es un país hermano de Bolivia. Y la opinión de una persona como usted, con tanto conocimiento, una enciclopedia, en efecto, del castrochavismo, es fundamental su opinión, porque mire, yo mañana voy a entrevistar al que preside la Comisión de Constitución del Congreso, ¿no? Sí, pero además de entrevistar esa gente que usted me dice que va en manifestación, tiene que empezar a presentar solicitudes al Congreso, decir, señores, pedimos que investiguen esto usted mismo, esto está pasando. Los ciudadanos tenemos el derecho de petición. Un ciudadano puede pedirle al Congreso que abra una investigación, 10.000 ciudadanos con mucha más razón. Y Una recolección de firmas y todo eso. de nuevo, los liderazgos tienen que estar a la altura de las circunstancias para defender, no es la derecha, no es la izquierda, no se dejen llevar por eso, es la defensa del Perú y de la Y nación como usted peruana. muy bien me ha corregido y le agradezco, no es derrocar a una No. organización criminal, es derrotar, Aplicar la ley, aplicar la poner en ley, vigencia derrotar en las calles, políticamente. en el Estado de Derecho políticamente, porque sabe el límite del derecho propio es el derecho de los demás. Castillo como presidente tiene derecho, pero no tiene el derecho de violentar el derecho de los demás. Por eso la democracia está basada en la separación e independencia de los poderes públicos. La esencia de la democracia es que nadie tiene el poder absoluto. Y les repito de nuevo, la democracia no es el gobierno de la mayoría que Castillo no tiene, y que el castrochavismo nunca ha tenido en ninguno de los países donde ha establecido sus dictaduras. La democracia es el gobierno que protege la minoría a través del respeto de la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Doctor, le agradezco por su tiempo, muchas gracias Ok, y estamos en pronta comunicación. Muy amable. encantado, mucho gusto. Gracias, A Suriel, muy usted. amable. Ok. Gracias.